Pumapayat ba ako? Hindi. Feeling ko hindi. Pero alam nyo ba, kahapon, naka-isang meal lang ako tapos ang aga kong nakatulog. Hindi ko alam kung bakit. Invite tayo. Wait. Dineclare naman agad ni coach. Coach naman! Ano yan? Si coach naman! Teka lang, nag-gym ako. Ay, ganun ba? Nakakainis. Yes. Sabi ko, Bye. tanong niyo ako, anong ginagawa ni coach? Moment. Ay, coach ha? Makulit yun eh. Si Coach JM. Dami. Hindi ko siya ma-invite, di naman siya naka-live. Hindi naka-live yun. Nag-edit pa yun. Ay, mag-ano na tayo. Hi! Hi. Hello! Hello. Hi! Hi. Hello! Hello! Pues sí, sigue. Where va. are you from? Entonces ponele que al día siguiente ya no te duele el estómago, sino que ahora te duele la garganta. Y venís vos de Bayunco y decís, ¿sabes qué? Me duele la garganta, me voy a tomar una amoxicilina porque eso a mí me cae súper bien. No, porque entonces venís vos y tenés aquí el mismo como dolorcito, el mismo virus, la misma cosa mala. Entonces viene la amoxicilina y como que le hace al virus y digamos que todavía hace algo, pero ya el virus ayer supo cómo actúa el antibiótico. O sea, porque los virus no son, o sea, pues son virus, pues se pasan, o sea, son vivos, pues. Entonces, los virus son vivos, pues, entonces ellos aprenden cómo trabajan los antibióticos. Entonces, ya cuando llegan y les quieren hacer, digamos, como que los quieren agarrar así, ellos ya saben que van a hacer eso. Entonces, cuando ellos van a hacer eso, chaca. Y entonces, ¿qué pasa? El antibiótico ya no sirve, porque ya el virus ya aprendió cómo funciona. Hindi ko siya maintindihan. Entonces es como, o tus células o lo que sea, ya aprendió. Entonces se crea una cosa que se llama resistencia al antibiótico. Y eso, o sea, obviamente eso es malo, pues, porque gracias al éxito, imagínate después tú tenés una situación que realmente amerite que vos uses antibiótico, vienen y te dan antibiótico, y resulta que tu cuerpo ya está acostumbrado a eso, entonces ya no le hace efecto de nada. Entonces tiene que buscar un antibiótico más fuerte, y todos sabemos que entre más fuerte es el antibiótico, pues es peor, como para el estómago, para el hígado, para todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea antibiótico, pues no hay que tomarlo así, nunca hay que automedicarse, dirás tú. Gracias a todos los que me han mandado regalitos. Feliz noche, dice, si me cuidan, yo. Feliz noche, Alex, salud, cuídate. Hi, Sir Demon. Vamos, gente, sí, vamos. Hi, Gracias, Ma'am Justin, Bambi. licenciado, doctora ingeniera. Sí quisiera haber sido ingeniera. Hindi ko siya maintindihan. La verdad, toda la medicina líquida es mejor que cualquier pastilla. Justin, bueno, está bien. Fíjate que yo casi no tomo así líquida, pero está bien. Descansen. Gracias, Alex. Gracias, pues igual, Alex. Descansa. Pues sí. Entonces, sí, chicos, así. Así la cosa, te digo, así las cosas. Nilalamig ako, ba't ganun? Las cosas. Ay, se me ha ido el aire, demasiado. Ay, antok na siya. Demasiado, Antok na siya. El aire, te lo digo yo. Di ko siya gets, di ko siya maintindihan. Nahihirapan na ako. Voy a enjuagar aquí con esto porque Naka-aircon. Naka-aircon nga. Thank you, Ma'am Jennifer.
Thank you, Ma'am Twink. Thank you, Ma'am Arnie. Thank you, Sir Eds. Hello, Sir Eds. Hello. How are you? Ako lang. Nasa labas sila. Hola, Ashley. Hola, Gomez. Thank you, Sir Demon. Chang. Nasa labas sila. Sayang hindi naka-live si Stacy. Tan, 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 tan. De una vez por todas, vamos a tener Sayang. la más bonita de I'm fine, thank you. todas. Hoy tiene regalo en tu corazón. No hace falta un beso, me hace falta amor. Me hace falta amor. Thank Gracias, you, Alexito. Mars. Gracias, Alexito. Ano por tu yung corazón. kanta na ano? Mira qué canción puedo poner. Wait lang. Canción puedo poner. Pregunta seria. Wait lang, guys. Le hace falta un beso, una rosa que le haga sentir Uy, alam niyo yung Counting Stars? novia, que le dé regalos, que le hable. Miss namin kayo. Wow. Gracias, Alexito. Le hace falta un beso. Please say. Yes. No, Nakita porque no niyo sé na ba qué es yung eso. reels ni Sir No sé Gabe? qué es eso, entonces no voy a hacer eso. Vidal, gracias por tu quiéreme. Alexito, gracias por tu Deserve, rosa. diba? Por tu rosa. Qué chistoso. Qué Warm. chistoso. Di ba One Republic? Que le hace falta un beso. Que le dé una rosa. Hi, Kimi. Para sentir como Nasa ka? era tu novia. Que le dé regalos. Que le hable de amor. Me hace falta un beso. Me hace falta un Nag-e-edit siya, guys. Nag-e-edit. Qué rolón ese, oh, guapa, dice, ay, gracias. Yo, Nag-e-edit. ay, gracias. Thank you so much. Thank you. Y yo vi la foto de perfil. Hindi niya, feeling ko nakamute ako sa kanya. No? Feeling niyo din? Ay, ganda niya. Alo. Hello! Bir adam var yayınında. Ahiret teşekkürler. Ha? Evet. Where are you from? Ano? Where are you from? Where are you from? I'm from Philippines. Okay. Yeah. Sa Pilipinas ako nakatira. Ikaw? Ay, abla bizi mahveledi. Ikaw Bir ba? adam var ya orada siz de like edin. Ba't kaya ganun, guys? Kapag tayo, kunyari, kinakausap tayo ng English, Ne yaparsa ganyan, üç kat nag-a-adjust tayo. arkadaşlar. Dapat sila din, no? Dapat sanay sila Tagalog. Diba? Pero hindi ko makausap yung nakakaano. Zamalarına bak Where are you from? Bir şey mi dedim? What? Ha? Saan ka nakatira? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Saan ka? Ano daw? Saan daw? İzleyicilerin geldi bu tarafa. Naz, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Naz, Yes. anong ginagawa mo? Ne diyorsun ya? Ba't ka tumatawa? Gel. Bakit ka tumatawa? Tinatanong nga kita kung tagasan ka. Taga saan ka? Ay, Dead Mahe ah. Dead Mahe. Ay, daha geldiler buraya. Dead Mahe Hello. siya. Gusto ko ang Tagalog. Ne değil Allah bilir ne danışır orada gülürler. I am from Azerbaijan. Ay, Ma'am Jen. Azerbaycan. Anong ginagawa mo, Naz? Tam Azerbaycan. Ha?
Nasa ilang taon ka na? Ne diyorsun? İngilizce konuş da. Ne dille danışırsan? Ano daw? Hindi ko maintindihan. Translate yap, translate. Bunun tıklamasına bak. Thank you, Sir Junre. Hello. Thank you po. Thank you, Ladies Choice. Thank you, Ma'am Yula. Hoy! Thank you, Ma'am Jem. Ha, tu Siri. Thank you, Ma'am Joji. Bu nerede senin can? Bunlar neyini yer? Translate. Ona hediye atana bak. Ermenidir hediye atan. Hoy, thank you, Ma'am Maya. Ma'am Maya, I miss you na. Guys, doon ako nag-live sa sa Rainbow Up gabi ba yun? Wala lang. Albanya, no. Azerbaycan. No Arabic. Di ba nadugo yung ilong ko? Hindi kasi ako kumakausap kapag yan. Guys, magtanong na nga lang kayo. Mag-English ka daw. Ayoko. Japonya, Japonya. Madaling araw naka-live sa MLM. Ay, tulog na ako noon. Ang aga ko natulog kagabi. Ang aga ko natulog kagabi. How are you? I'm good naman. Tapos saan Japan ko? Ma'am, ang saya. Sobrang lamig. Pero masaya. Iba-iba yung iba-iba yung time ng live. Depende kasi kung free time, ganun. Uy, tapos na agad! Thank you so much! Thank you, bye-bye. Ayun.